El valor de los activos reales de una empresa tiene que ser mayor o igual que el valor de los pasivos de la empresa en la peor situación financiera. Quedaros con esto, porque es una norma de contabilidad que, si se aplicara, podría resolver los problemas de las crisis financieras para siempre y revertir todo el proceso de financiarización de la economía, que es una forma de extraer rentas del resto de la sociedad a través del pago de intereses de la deuda y otra serie de mecanismos. Pues bien, esta regla de contabilidad que se propone en este libro, que os recomiendo muchísimo, El fin de la banca, de Jonathan Macmillan, es una solución elegante a todo lo que venimos demandando o pidiendo desde la reforma del sistema monetario. Y es una solución elegante por una buena razón, porque a día de hoy no solo los bancos como tales, como instituciones con una licencia bancaria, llevan a cabo la creación de activos que tienen o pasivos que tienen la forma y apariencia del dinero. En este caso, los depósitos bancarios son la forma de dinero convencional que utilizamos, es el 90 y mucho por ciento de todo el dinero en circulación. Pero este libro especialmente reconoce que no solo los bancos llevan actividad bancaria, sino que hay una especie de sector financiero que se puede denominar bajo banca en la sombra, o sector bancario en la sombra, que, bueno, en inglés shadow banking, y que al fin y al cabo está utilizando las mismas técnicas que utilizan los bancos para generar activos con las propiedades que puede tener el dinero y por lo tanto están creando dinero con los consecuentes problemas de inestabilidad financiera, de crisis, de burbujas y de extracción de rentas permanente. Aquí lo dicen de esta manera. Si utiliza las 6 técnicas financieras de la banca, que son la puesta en común, la diversificación, la estructuración, la presentación de avales, la protección de seguro y la liquidez contractual, cualquier empresa con una hoja de balance puede crear dinero a partir del crédito. No es necesario incluso que se apliquen estas técnicas en un solo balance, y la tecnología de la información permite ejercer la actividad bancaria en una serie de balances interconectados. En eso consiste la banca en la sombra. Pues bien, en este caso lo que están proponiendo es una solución sistémica o una norma de contabilidad que resuelve los problemas de los límites de la regulación bancaria convencional, que está totalmente siendo ineficaz para evitar que se creen esta cantidad de dinero en los mercados. Porque, para que os hagáis una idea, este gráfico muestra el aumento de la banca en la sombra en los últimos años, que es la parte negra. La banca tradicional mantiene un poco su volumen de negocio y antes justo de la crisis de 2008, la banca en la sombra tiene la misma importancia o casi más que la banca tradicional, con lo cual los bancos se aprovecharon de esas actividades bancarias, de esas técnicas bancarias, para, a través de una serie de mecanismos financieros que podemos explicar en otro vídeo, la titulización de activos y otra serie de cosas, pues aplicar estas técnicas para generar activos como el dinero bancario. ¿Qué características tiene que tener un activo para ser dinero? Pues tiene que ser tener un valor divisible, igual que el dinero real. Los depósitos bancarios, por ejemplo, se pueden utilizar como si fueran dinero y tienen el mismo valor que el euro que crea el Banco Central en efectivo o las reservas del Banco Central. Tiene que tener liquidez, es decir, tiene que tener una liquidez de que en cualquier momento lo puedes retirar o utilizar o lo que sea, y tiene que tener la característica de no tener riesgo, tiene que ser lo más carente de riesgo que se pueda. En cualquier caso, todas estas técnicas financieras que utiliza la banca, que si queréis ahora os las explico brevemente, no eliminan el crédito del todo. Sí que es verdad que consiguen evitar ciertas formas de riesgo, dije crédito, quería decir riesgo, no eliminan el riesgo del todo, sino que solo en apariencia, y así los depósitos bancarios parecen seguros, al menos en épocas convencionales, y el riesgo pasa a ser un riesgo sistémico, un riesgo de solvencia, que no está tan regulado por la regulación bancaria. No es un riesgo de liquidez, que ese sí que lo resuelven, pero es un riesgo de solvencia y un riesgo sistémico, porque al fin y al cabo la creación de dinero bancario o de dinero interno, como llaman en este libro, siempre reposa sobre la deuda, sobre la concesión de créditos, y las deudas y los créditos siempre van a tener un riesgo de impago real. Estas técnicas, para acabar, serían las siguientes. La puesta en común, pues básicamente es para hacer préstamos muy grandes entre muchos prestatarios pequeños. Así, cuando tú pones el dinero en el banco, estás dejándole tu dinero al banco para hacer préstamos muy grandes. Entonces se ponen en común y se consiguen de alguna manera repartir los riesgos, diversificación, que cuando a un préstamo sale mal, se reparte así la pérdida entre muchas personas.
La estructuración es básicamente que a las empresas se les presta dinero, pero las empresas tienen que responder primero con su capital, los accionistas van primero a la hora de responder ante las pérdidas y eso amortigua un poco la cantidad de pérdidas que pueden asumir los acreedores, los que les prestan dinero. La presentación de avales, como os podéis imaginar, si el prestatario tiene que poner un aval como garantía, pues esto amortigua también las posibles pérdidas de los acreedores. Y por último, quedan dos, la protección de seguro, que es que pues, otros agentes pueden asumir los riesgos por ti, entonces tus activos están más seguros aunque tengan menos rentabilidad, porque los riesgos los asume una empresa aseguradora que quiere asumir esos riesgos. Y por último, la liquidez contractual. Se promete bajo contrato que cuando tú quieras puedes recibir el bien en cuestión, en este caso dinero en efectivo, reservas de Banco Central, en el caso de los depósitos bancarios, pero en la banca en la sombra son otra serie de activos, pues puedes recibir con un precio establecido la cosa esa que te prometieron. Eso es lo que genera pues, la ilusión de liquidez. Pues bien, y es importante entonces reconocer que estas técnicas bancarias se pueden utilizar por bancos y no bancos a través de los mercados financieros y que provocan los mismos problemas de inestabilidad sistémica, de extracción de rentas, de creación de burbujas de crédito y que si queremos realmente revertir esta situación y redistribuir la riqueza y el poder desde los mercados financieros al resto de la sociedad, pues es una cuestión clave que tendremos que abordar. Os recomiendo muchísimo este libro una vez más, El fin de la banca, y nos vemos entonces en otro vídeo. Chao, chao.